siempre hablamos de datos de COVID, siempre hablamos de los números de la pandemia. Vamos a hablar de lo que nos pasa a cada uno de nosotros con esta pandemia, ¿no? Y vamos a ir a buscar, más que respuestas, reflexiones, caminos de reflexión con una de las personas que ha sido más consultada. Uno acude a la filosofía también en busca de respuestas o de caminos, insisto, en ese concepto. Darío Stanraiver, que ya nos está escuchando, que es una persona muy buscada y a quien nosotros mismos que ya hace un tiempo queremos tener aquí para que nos ayude a prefigurar, a ver si podemos asomarnos ya a ese nuevo escenario que algunos llaman nueva normalidad o post-pandemia, aunque sea algo bien distinto. Darío, buen mediodía. Marcela Palermo, Luis Segarra, te saludamos desde Córdoba. Marcela, Luis, ¿qué tal? Sí, te escuchaba recién y me parece que está bueno como replantear esa idea del después, ¿no? A mí me da la sensación de que el después ya es hoy, ¿no? Que todavía tenemos una representación imaginaria que estaría buenísimo empezar a dejar de lado, que tiene que ver con pensar que esto va a terminar y vamos a volver como si no hubiese pasado nada a febrero de este año, ¿no? Parece que esta idea de que esto fue como un insert, que en algún momento va a terminar, es lo que tenemos que desarmar. Creo que la llamada, entre comillas, nueva normalidad ya está sucediendo y que muchas de las prácticas, de los ritos, de las formas que hoy están presentes en nuestra vida, van a ser incorporadas, vamos a ver de qué manera, en lo que sigue. ¿Qué sucede con la cabeza de cada uno de nosotros ante esta gran incertidumbre? Ante una incertidumbre se genera mucha desesperación porque no sabes, no podés programar nada, hay sueños incumplidos, proyectos que estaban para este año que no podés seguir planteándolos. Es una sensación verdaderamente fea la que se vive, ¿no? Y uno lo puede constatar con mucha gente con la que habla a menudo, desde lo básico y elemental, el no poder juntarnos, hasta todo lo que pasa internamente. Uno por día pasa por 5 o 6 estados de ánimo. La incertidumbre genera angustia, ¿sí? Más que desesperación. Digo, en ese sentido, la angustia tiene que ver con lo que uno no puede terminar de comprender. ¿Viste? Que es que a veces siempre se diferencia que el miedo es miedo por algo concreto, mientras que la angustia tiene que ver justamente con la nada, con la imposibilidad de aferrarse a algún tipo de saber. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que la incertidumbre de algún modo nos coloca en un lugar de imposibilidad de cierta estabilidad. Lo que sí te diría es lo siguiente: yo creo que de todo se puede sacar obviamente un aspecto, no te digo positivo, pero hasta qué punto todo esto que está sucediendo también nos permite ir a fondo con ciertas, digamos, formas en las que estábamos habituados, acostumbrados. O sea, bienvenido al mismo tiempo de todo lo negativo, bienvenido el cimbronazo para repensar a fondo. Vos decías recién, nadie puede cumplir con sus proyectos. Ok, bueno, se nos dio una oportunidad de repensar hasta qué punto todos esos proyectos que teníamos para este año realmente eran una expresión acabada de nuestro deseo, hasta qué punto hacíamos cosas por vocación o hasta qué punto hacíamos cosas porque no teníamos otra cosa que hacer o porque no podíamos salirnos de cierto sentido común que también nos rige. Yo creo que hay un lugar donde todo este acontecimiento, obviamente lo negativo es visible en un primer plano, pero démosle la oportunidad a ver qué nos socava. Los que hacemos filosofía siempre estamos tratando de encontrar esas versiones que no están a la luz y que tal vez toda esta situación nos permita replantearnos a fondo por dónde nos pasan los vínculos, cómo es nuestra, yo qué sé, como padres, como madres, pero también digo como trabajadores, también desde lo vocacional, cuánto le ponemos a las cosas. Y sí, ningún proyecto se pudo cumplir este año. Replanteémonos entonces cuáles son nuestros proyectos y probablemente encontremos algo nuevo. Darío, hay un concepto con el que has venido trabajando, que has mencionado en entrevistas que has dado estas semanas, estos meses, que es la cuarentena tendrá un fin, la pandemia tendrá un fin, en algún momento este continente, este mundo se declarará libre de la pandemia.
Habrá un fin, por lo tanto, del aislamiento. Sin embargo, vos mencionás que el Sí. confinamiento puede continuar y hablás de una figura que es el barbijo mental. Sí. Bueno, obviamente ese es mi principal miedo, a partir, digamos, también de una constatación concreta de ciertas formas en que se va desplegando el vínculo social. O sea, lo que yo venía diciendo es que en algún momento la pandemia va a terminar, como desde el punto de vista médico, pero el confinamiento va a continuar. Y no es que va a continuar como una medida legal o institucional, sino que va a continuar en términos simbólicos. Lo que me preocupa es cuánto va a quedar impregnado en nuestra subjetividad la idea de que el otro se convierta en un agente permanente de contagio. O sea, hay un lugar donde realmente es preocupante nuestra relación con el otro, que a partir de ahora y después de todo esto que pasó, si ya de antes el vínculo con el otro era problemático, porque nos costaba realmente esa apertura a la otredad, imagínense ahora, o sea, siempre vas a estar con la desconfianza, con el barbijo adelante, pensando que el otro es una amenaza. Entonces, obvio que el otro te puede contagiar y obvio que el barbijo tiene que ver con la higiene, con la salud, con lo que sea. Pero en términos de vínculo social tenemos un problema. Entonces digo, vamos a tener que trabajar, a redoblar esfuerzos para trabajar la deconstrucción de esos miedos, porque realmente, digamos, si no hiciésemos eso, o sea, el futuro de nuestra sociedad es un futuro absolutamente atomizado, donde vamos a estar todo el tiempo en una especie de espíritu policíaco de vigilancia, pensando que cualquier otro es una amenaza o un peligro constante. Y ahí se termina lo más rico, lo más bello, lo más justo que tiene una sociedad, que es el lazo social. Claro, y además esta espera permanente, ¿no? La espera de una ayuda, la espera de un control, que si no me controlan entonces me reúno con más gente. Siempre todo para el otro o para el Estado, y uno por sí mismo no es capaz de controlarse si no sabe que a lo mejor va a ser multado por no usar barbijo. Esa es la cabeza, me parece que hay que cambiar, ¿no? Es obvio, me parece clave, digo, si algo se ha revalidado con todo este acontecimiento, es entender que vivimos en una sociedad y que todos de algún modo nos debemos con todo, ¿no? Esta idea de que nadie se salva solo, me parece fundamental entenderlo. Digo, esto ha sido una afrenta directa contra esa especie de omnipotencia individualista en la que creemos que el individuo es todo y puede todo solo. Digo, me parece fundamental el resguardo permanente del individuo, de su singularidad, pero entendiendo, digamos, que vivimos siempre con un otro y que en todo caso, incluso los que defienden fuertemente el individualismo vale para todos. O sea, Claro. no vale defender el individualismo para mí, pero no para el otro, ¿no? Entonces, siempre vivimos en un contexto social y esto me parece que lo ha puesto más en evidencia. Hablas del contexto social, un contexto en el cual también a partir del despliegue de tecnología estamos hipervigilados, y vos manifestás también tu preocupación porque se extienda un espíritu de delación. De una u otra manera parecemos todos mucho más preocupados por denunciar que por entender. Y eso también es muy compatible con cierta narrativa militar, marcial, que se emplea frente al combate del coronavirus. ¿Cómo vinculás estos conceptos? ¿Vos cómo lo ves? Bien, ¿cómo has leído mis declaraciones? Te agradezco, me siento feliz de no tirar botellas al mar. Mirá, básicamente, obvio que ese espíritu de delación, digamos, se basa obviamente en esto que vos decís, ¿no? ¿Qué es la narrativa militar? A ver, expliquemos esto. Acá pasó algo, ¿no? O sea, hay un virus, el virus nos contagia, está claro, digo, lo que sucede en términos, si querés, médicos. Ahora, ¿cómo explico eso? ¿Cómo me lo explico a mí mismo? Cuando decimos narrativa militar,
la palabra narrativa me interesa ahí, es decir que el virus es un enemigo invisible, es toda una decisión de referirnos al virus de ese modo. Podríamos referirnos de otro. Digo, también hay toda una decisión que nos excede, no es individual esto, ¿no? Digo, todo el lenguaje inmunológico es un lenguaje militar. Hablamos de sistemas de defensa, hablamos de un enemigo que nos contagia, como que nos invade. Y no hay que olvidar, cosa que me parece fundamental, que todo el lenguaje inmunológico nace en los años 50, en el marco de la Guerra Fría, en pleno desarrollo de esa guerra, y nace obviamente en la Academia Norteamericana. Pero digo, no es esto para cuestionarlo, es para decir, la elección de la metáfora del enemigo invisible para hablar del puede ser muy pedagógica y muy comprensible, pero a mí me preocupa porque no es una metáfora inocente, y porque en nuestro país la idea del enemigo invisible es una idea que fue usada en diferentes momentos, y en nombre de esa idea se generaron exterminios de todo tipo. Digo, pensemos hasta en términos ideológicos, siempre se habla del enemigo invisible como aquel que viene foráneamente, ¿no?, a generar así como una disrupción con los valores propios de la supuesta argentinidad. Digo, a mí me preocupa esa metáfora. En todo caso, si es eficiente, no hay problema, pero aclaremos siempre que es una metáfora, ¿no? Porque me parece que tiene otras derivaciones. Darío, te agradecemos el contacto con el Canal 10, el canal de la Universidad Nacional de Córdoba, y seguramente nos estaremos reencontrando, quizás ya en la pospandemia, quién lo sabe. Ojalá. Yo tenía justo una fecha en marzo con Luciana Pecker, íbamos a hacer de construir el amor allí, y bueno, no pudimos, obviamente. Siempre es un placer para mí ir a Córdoba. Hay mucha gente muy enganchada con la filosofía, así que les agradezco siempre el apoyo, y un gran abrazo, como siempre, a la Universidad Pública.